Los cambios son inevitables en todas las organizaciones, sin embargo, estos pueden afectar a los trabajadores si no se utiliza una buena estrategia de comunicación. Queremos conversar precisamente de este tema, cómo enfrentar de mejor forma los cambios corporativos, y para eso nos acompaña la directora de comunicaciones de la agencia Nequi, Mijo Soshi. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Estamos hablando de algo que es súper habitual en las empresas, que son los cambios. Cambios que pueden ser de distinto tipo. Un cambio en las personas, en el personal, en los trabajadores, de oficina. Entonces me gustaría saber qué tipo de cambios son los que ustedes trabajan y de qué manera enfrentan ustedes este tipo de situaciones. Mira, las empresas normalmente viven diferentes tipos de cambio. Pueden ser cambios físicos, como un cambio de oficina, pueden ser cambios tecnológicos, como la implementación de una nueva plataforma, pueden ser cambios de las personas, del mismo personal. Lo que nosotros hacemos es trabajar desde un diagnóstico de las comunicaciones hasta una estrategia de comunicaciones y la implementación de las herramientas. Yo creo que las estrategias de comunicaciones para la gestión del cambio es tan importante como el cambio mismo, porque nosotros abordamos las emociones de las personas, informamos qué es lo que va a pasar con estos cambios, les damos realmente toda la información que ellos necesitan saber para llegar a este cambio y que la gente se sienta integrada al cambio. Eso es lo más importante, conocer las emociones de las personas para poder liderar estos cambios y que la gente se sienta parte de esto. Ahora, ¿cómo hacen ustedes ese proceso? Porque es llamativo este concepto de conocer las emociones de los trabajadores. ¿Cómo se hace eso? Este proceso empieza con un diagnóstico de las comunicaciones, conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que actualmente pasa dentro de las corporaciones, si cuentan con herramientas de comunicación corporativa, si la gente está predispuesta hacia el cambio o si hay, como siempre normalmente pasa naturalmente en las personas, hay una reticencia hacia el cambio. Entonces conocemos primeramente con un diagnóstico, luego elaboramos un diseño de procesos para saber de qué manera vamos a hacer de manera más fluida las comunicaciones y esta estrategia de comunicaciones, y luego y al final diseñamos una estrategia de comunicaciones y trabajamos las herramientas corporativas de acuerdo a las personas a las que estamos siendo. Claro, porque los cambios generan incertidumbre, dudas, y me imagino que lo más complejo debe ser, por ejemplo, trabajar en empresas donde va a haber despidos, hay modificaciones y todo lo que eso puede generar en las personas que están con esta incertidumbre de qué va a pasar con sus trabajos y también los que se quedan después en ese lugar. Lo que se vive normalmente cuando hay estos cambios con incertidumbre, con despidos, es hacer una estrategia pensando en las emociones, pero no solo de las personas que se van, porque las personas que se van hay que informar claramente cuándo van a hacer estos cambios precisamente de los despidos, pero las personas que se quedan con esa emoción fuerte de que puede pasarle a la siguiente persona un despido prontamente. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar estas estrategias pensando en estas emociones. Siempre pensamos en las personas. Las estrategias de comunicaciones tienen que estar muy bien avaladas por las gerencias. Trabajamos directamente con las gerencias de recursos humanos para que ellos y desde las mismas gerencias sean los que nos entreguen todas estas informaciones y así las personas se sientan con la verdad, con la información en las manos. ¿Y cuánto tiempo dura todo este trabajo que ustedes realizan? Porque me imagino que es muy distinto, por ejemplo, un cambio físico de oficina, un cambio interno, una situación donde hay una cierta crisis, donde puede haber una movilización, un paro o que se esté despidiendo gente. Dependiendo mucho cuál es la situación de las empresas. Por ejemplo, cuando hay cambios físicos, nosotros pensamos que 6 meses es un tiempo ideal para trabajar toda la estrategia de comunicaciones, porque en 6 meses ya podemos comunicar a las personas qué es lo que va a pasar, de qué manera va a ser este cambio físico, cuándo van a ser. Les contamos además que muchas de las cosas que son negativas o que al principio las ven negativas las personas, nosotros tenemos que trabajarlas como una comunicación positiva, que es lo que en la agencia nosotros nos hemos estado especializando, hacer todos estos cambios negativos, transformarlos de una manera en cambios positivos, que no es lo mismo que tergiversar la información, sino enfocar de una manera diferente esta información. Ahora, ¿cómo tú, sobre todo porque tú encabezas esta empresa, cómo has visto el proceso de cómo se ha ido ya incorporando este tema de la comunicación corporativa, que tal vez hace algunos años era algo que no estaba tan en el día a día de las empresas trabajarlo, y sobre todo tú cuando dices acá hay un nicho interesante que tiene que ver con los cambios que son bastante más recurrentes, son bastante más habituales, y decir ahí hay algo en lo cual hay
punto interesante de explotar. Sí, así es. La comunicación corporativa en Chile en los últimos años ha ido desarrollando un poco más. Se han creado asociaciones para la comunicación corporativa, para que las personas que están especializadas o los periodistas que están trabajando en corporativo dentro de las empresas se sientan más avalados con la información que hay. Hay más universidades y más institutos que hacen especialidad en este rubro, pero para un tema profesional, muchos de los periodistas no quieren trabajar en corporativo porque sienten que no es su área o que prefieren trabajar en medios, pero en realidad todas las empresas necesitan estas áreas de comunicación corporativa y hay agencias como la nuestra que está especializada en esto y hay nichos muy específicos como es la estrategia para la gestión del cambio en las comunicaciones, porque no todas las agencias lo hacen, son muy pocas las que hacen esta especialidad de comunicaciones. La comunicación corporativa también, ¿cómo has visto tú que se ha ido adaptando a las nuevas formas de trabajo, donde tal vez hay generaciones jóvenes que están mucho menos tiempo, que tienen un sentido diferente de lo que tiene que ver con la responsabilidad en el trabajo, que muchas veces privilegian hacerlo en menos horas, Claro. están mucho más dispuestos a cambiarse, tienen mucho más riesgo? Entonces yo me imagino que también la corporación, o sea, la comunicación corporativa también tiene que adaptarse a estos nuevos trabajadores. La comunicación corporativa se adapta a la cultura. Es por eso que es muy importante realizar una estrategia para cada empresa. Entonces, primero tenemos que conocer la cultura de esta empresa. Claro. Por ejemplo, si la empresa cuenta con la mayoría de sus trabajadores millennials, como nos ha pasado en algunos de los clientes que tenemos que pensar cuáles van a ser las herramientas dirigidas a estos millennials, que no puede ser lo mismo que por ejemplo, una revista impresa una minera que está dirigida a personas que normalmente no tienen acceso a Internet. Pero los millennials tienen acceso totalmente a Internet. Tenemos que pensar en herramientas dirigidas a cada persona y a cada cultura de la empresa. Sin duda. ¿Cuánto tiempo llevas tú detrás de esta empresa? 6 años. 6 años. ¿Y sí. has visto también ahí los cambios de lo que estamos hablando? Sí, dentro de la agencia nosotros también hemos tenido que ir especializando en lo que nosotros entregamos, porque antes quizás las empresas o los clientes que nos llamaban buscaban otro tipo de servicios. Pero ¿Cuál es el cambio más notorio que ves tú ahí? Por ejemplo, las herramientas que hemos tenido que ir implementando, hemos tenido que desarrollar el área de digital, de las redes sociales, del manejo de todas estas redes que ahora son muy fundamentales dentro de las empresas. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo habernos acompañado y también conocer un poco más de lo que estás haciendo en esta área y este mundo que tiene que ver con la comunicación corporativa. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti.